Bueno chicos, y damos inicio a lo que es la última parte de la clase de tejido epitelial, ¿sí? En este caso con tejido epitelial glandular. Va a ser un poco más corto y se va a hacer más ameno que, que la parte anterior, se los prometo. Bien, entonces, de vuelta como tema de esta clase vamos a ver siempre primero generalidades, clasificación y en este caso cada uno de los grupos dentro de la clasificación, que ya lo vamos a explicar, glándulas exocrinas por un lado y glándulas endocrinas por el otro. Bien, en cuanto a las generalidades, vamos a hablar de lo que es la secreción, sí, que es básicamente de lo que se encarga este tejido, que es el proceso por el cual ciertas células van a transformar compuestos de bajo peso molecular, que van a ser captados de la sangre, en productos específicos liberados por estas células, ¿sí? Las glándulas entonces son células solas o cúmulos de células en conjunto, cuya función es justamente la secreción, ¿sí? Acá tenemos dos imágenes de glándulas. Por un lado vemos cómo se forman luces, o sea, glándulas más de forma más tubular, ¿sí? Con un corte que vendría a pasar de manera longitudinal por sobre estas glándulas. Y si hacemos el corte transversal, como veríamos estas glándulas, ¿sí? Formando una luz. Por un lado, y bueno, esta se ve que pasó el corte por otro lado y se ve bien el túbulo, ¿sí? Bien. En cuanto a la clasificación, vamos a ver que existen tres tipos básicamente de glándulas, podríamos contar un cuarto tipo. Tenemos por un lado las glándulas exócrinas, que van a ser las que liberan el producto de la secreción por un sistema de conductos, como se ve por acá, ¿sí? Que se van a abrir hacia una superficie externa o interna externa, por ejemplo, hacia lo que es la piel o interna algún órgano hueco o algún lugar del organismo, como podría ser, por ejemplo, el tubo digestivo, ¿sí? Después tenemos las glándulas endocrinas, que son cúmulos de células que están rodeados por muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Y van a liberar su producto de secreción a la sangre. En este caso, la mayoría de lo que se libera van a ser hormonas, ¿sí? Que se liberan justamente al torrente sanguíneo, son estos vasitos que están acá alrededor, ¿sí? Y por último tenemos las glándulas parácrinas o autócrinas, que van a ver que son muy parecidas, ¿sí? Que lo que van a hacer es liberar, en este caso, moléculas señal, que ¿qué son estos? Son compuestos que van a actuar a modo de mensajero, o sea, le van a decir qué hacer a la célula que está o al lado o hacia ellas mismas, ¿sí? No son liberadas hacia la sangre, sino que actúan justamente sobre ellas mismas, en el caso de las glándulas autocrinas, o sea, sobre ellas, o paracrinas, sobre la que está, células que están cerquitas y, o al lado, o muy cerquita, ¿sí? Actuando como mediadores locales, es decir, el compuesto de secreción se va a liberar al líquido extracelular y van a afectar células vecinas. Bien. Habiendo dicho esto, vamos a empezar por lo que son las glándulas exócrinas y vamos a ver que tenemos dos tipos de secreciones, ¿sí? Dos tipos de liberar esta secreción. Tenemos la constitutiva y la regulada. La secreción constitutiva se da en casi todas las células del organismo, ¿sí? Casi todas las células glandulares del organismo, perdón. Y en este caso, bueno, el material es sintetizado por la célula, o sea, este compuesto que van a formar estas células va a ser liberado por el aparato de Golgi en vesículas de secreción y luego va a ser liberado de la célula por exocitosis, que es un proceso que ahora vamos a explicar un poquito. Y no requiere de estímulos externos. Eso significa que sea constitutiva, es decir, que siempre está liberando algún tipo de compuesto, ¿sí? Y después tenemos la secreción regulada, que se da únicamente en células especializadas. Los productos de secreción son un poco más grandes, las vesículas van a ser más grandes y se van a formar granulos de secreción, ¿sí? Son, bueno, ya lo había dicho, mucho más grandes. Y en este caso requieren de una señal específica, es decir, hasta que la célula no tenga la señal necesaria para liberarla, el compuesto que se forma va a ser almacenado dentro de la célula glandular como un gránulo de secreción justamente. Entonces, cuando llega esta señal, lo libera hacia donde
hacia el conducto al cual esté liberando esta glándula exócrina. Bien, dentro de las glándulas exócrinas vamos a ver que hay distintos mecanismos de secreción también. Tenemos la secreción merocrina, apocrina y holocrina. Y les puse esta fotito porque me parece que lo ejemplifica perfectamente. La secreción merocrina se libera por exocitosis. En este proceso tenemos vesiculitas, sí que están rodeadas por una fina membrana, que van a llegar hacia la membrana plasmática de la célula, se van a fusionar y van a liberar el producto de secreción sin perder absolutamente nada de sustancia celular, ¿sí? Ven que se libera el producto solo. Después tenemos la secreción apócrina, en la cual está el producto de secreción y se tiene que formar esta vesícula, ¿sí? Con parte de la membrana plasmática de la célula, entonces vamos a perder, ¿sí? Parte de la membrana con la liberación de la secreción. Y por último tenemos la secreción holocrina, en la cual se pierde literalmente células enteras, o sea, la célula se tiene que destruir para poder liberar el producto de secreción, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es la clasificación de las glándulas exócrinas, vamos a clasificarlas de acuerdo a de distintas formas, ¿sí? Una de ellas es según la cantidad de células. Tenemos glándulas unicelulares y glándulas multicelulares. Glándulas unicelulares son estas que tenemos en la foto, se lo puse acá porque las demás las vamos a ver más adelante, pero estas nos vamos a encargar ahora, ¿sí? Son glándulas con una sola célula secretora, ¿sí? Y el ejemplo de esto son las células caliciformes, que las vamos a ver en el práctico del tubo digestivo, ¿sí? La célula sola va a liberar el producto de secreción, ¿sí? Y después tenemos glándulas multicelulares, que están formadas por más de una célula. Tenemos las más simples, que bueno, nada, son cúmulos celulares dentro de lo que es el tejido digestivo, por ejemplo. Las más simples son estas superficies epiteliales secretoras. También tenemos glándulas intraepiteliales, que son cúmulos ya un poco más diferenciados, ¿sí? Dentro de las células no secretoras en el epitelio, ¿sí? Por eso intraepiteliales. Y después tenemos las más complejas, que lo que forman es una porción secretora en el tejido conectivo, vendría a ser este cúmulo de células específicas, que se llaman adenómeros, a la cual se conecta el conducto excretor y se liberan así hacia la superficie a la cual tengan que liberarlos, ¿sí? Después vamos a ver otra clasificación según el grado de la ramificación del conducto excretor, que pueden ser simples cuando el conducto no está ramificado, es decir, es simple un solo conducto, o compuesto cuando encontramos un conducto ramificado, es decir, que varios adenómeros van a drenar al mismo conducto, ¿sí? Ahora les voy a mostrar imágenes igual, quédense tranquilos. Después las podemos clasificar de acuerdo a la conformación de la terminal secretora, ¿sí? O sea, de este adenómero en tubular, alveolar o acinoso. El tubular, tenemos una luz que es siempre constante, ¿sí? En forma de túbulo. Alveolar es cuando la porción final está distendida, formando un saco, o alveolo se le puede llamar, pero es la forma de un saco. Y por último, acinosa cuando tenemos una forma externa de saco, pero la luz es tubular, ¿sí? Y después podemos mezclar las formas anteriores, o sea, encontrar formas mixtas, como por ejemplo podría ser una túbulo alveolar, túbulo acinosa, acino alveolar, ¿sí? Y después tenemos la última clasificación, que es según el producto de secreción, en la cual podemos encontrar glándulas mucosas, las cuales secretan mucina, que va a tener una función tanto protectora de las células que van a estar por debajo de esta secreción, como lubricante. Van a tener un núcleo aplanado y basal y van a ser cúmulos bien claritos de células con vacuolas en el interior. Después tenemos las glándulas serosas, cuya secreción es fluida y contiene básicamente enzimas. Van a ser bien basófilas, el citoplasma, el núcleo va a ser redondeado y también basal. Y por último tenemos formas mixtas,
seromucosas o mucoserosas, que hay células tanto, o sea, de los dos tipos, y vamos a ver que van a formar, se van a disponer de una manera característica formando unas semilunas de von Ebner, que ahora se los muestro en una imagen. Entonces, imagen de lo que sería una glándula tubular simple, ¿sí? Vemos la luz que es bien finita, ¿sí? Bien simple. Después tenemos la acinosa simple, ¿sí? Que se forma un saco hacia afuera, pero la luz es tubular. Después tenemos lo que es la tubular simple enrollada, o sea, el túbulo se enrolla. La tubular simple ramificada, en la cual más de un adenómero va a drenar al mismo conducto excretor. ¿Sí? Bueno, acinosa ramificada, lo mismo que la anterior. ¿Sí? O sea, son formas de saco por afuera y la luz es constante, van a drenar todas al mismo conducto excretor. Y después tenemos la tubular compuesta, ¿sí? Que en este caso es tubular compuesta ramificada, vendría a ser, pues tenemos más de un adenómero, o sea, adenómeros ramificados, o sea, el conducto excretor está ramificado y a su vez más de un adenómero drena el mismo conducto. Y por último tenemos la acinosa compuesta, ¿sí? En la cual más de un adenómero drena al mismo conducto y a su vez el conducto está ramificado, ¿sí? Y la tubuloacinosa compuesta, que vendría a ser una forma mixta entre tubular y acinosa. Sabemos que hay algunas terminales que son tubulares y otras que son acinosas, por eso es mixta. Bien. Las otras clasificaciones, según el producto de secreción, en la cual tenemos las glándulas mucosas, que son bien pálidas, ¿sí? Y las glándulas serosas, que son más bien basófilas. Y vamos a ver que van a existir formas mixtas, ya sea mezclando, teniendo células intercaladas o formando lo que es la semiluna de von Ebner, en la cual tenemos una glándula mucosa o serosa, a la cual se le adhiere, vendría a ser células del otro tipo en forma de semiluna, justamente. Entonces acá tenemos glándulas mucosas, bien pálidas, ¿sí? 1, 2, 3, que drenan a un conducto excretor, ¿sí? En este caso el corte no nos permite diferenciar qué tipo de forma tienen. Y acá tenemos glándulas serosas que son bien basófilas, ¿sí? Acá drenando al conducto excretor, ¿sí? Y por último tenemos las glándulas mixtas, en las cuales tenemos un cúmulo de células mucosas, en este caso, con la semiluna de von Ebner, que lo está marcando acá el pelo del microscopio, ¿sí? Justamente formando esta semiluna de von Ebner que habíamos hablado. Y en cuanto a lo que son las glándulas endocrinas, vamos a dedicarnos un práctico entero a lo que son el sistema endocrino en sí mismo. Y las glándulas endocrinas que encontramos en el organismo no son muchas, por eso se las nombré todas acá. Tenemos la glándula hipófisis, pineal, tiroides, paratiroides, páncreas, glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos y la placenta. Seguramente muchas de ellas ya les suenan porque, bueno, son glándulas que conforman órganos en sí mismos. Y por otro lado tenemos el sistema endocrino difuso, en el cual encontramos células aisladas, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo, la vía respiratoria y el sistema nervioso central. Que, bueno, van a ser células encargadas de la secreción en estos sistemas. Estas glándulas ya habíamos dicho que son muy ricas en vascularización y que no presentan sistemas de conductos excretores, justamente porque su producto de secreción lo van a liberar hacia la sangre, ¿sí? Y tiene la capacidad, en este caso, la mayoría de los casos van a liberar hormonas que van a actuar en un sitio bastante lejano a lo que es el sitio de secreción de la misma glándula. Pero bueno, ya lo vamos a ver más en detalle cuando tengamos el práctico de endocrino. Por ahora, quédense con esto, que les va a dar como una visión general para poder entender bien el práctico, que lo vea más en detalle. Las glándulas endocrinas las vamos a clasificar según la composición química de la secreción en glándulas secretoras de hormonas proteicas o polipeptídicas, si lo que liberan son proteínas, o secretoras de hormonas esteroideas, si lo que liberan son esteroides. Pero bueno, como les dije, lo vamos a ver más adelante.
por ahora con esto nos alcanza. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad este teórico de epitelial, estas clases. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto.